Amigos y amigas, vamos a echar para atrás un párrafo. Tenemos con nosotros mi querido hermano Juan Zaragoza. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes, Ignacio, y verdad que es un placer estar aquí con el profesor y con Fernando. Bueno, lo menos que podemos decir, usted estuvo ayer, como dicen en el mundo militar, oye, ser militar eso es como un tatuaje, nunca se va. You were engaged in battle and you won. Usted estuvo en combate y salió victorioso. Hábleme del Partido Popular y el domingo pasado. Pues mira, sí, son unos procesos interesantes, ¿verdad? Todo tiene su origen en aquella primaria que yo participé para senador por acumulación, donde entrábamos 6 y yo quedé quinto. Interesantemente, como dirías tú, en la competencia intramural, esa es la difícil. que son las difíciles, quedé quinto. En cambio, cuando fui a la intercolegial, que fue la elección, quedé primero entre los populares, ¿verdad? Luego de eso, pues el diagnóstico era claro, y era que tenía que trabajar con el corazón del rollo. Y pues hicimos el trabajo, y lo que se vio ayer es ese resultado. Estuve, según me dicen las personas que estaban allá adentro, durante casi toda la tarde estuve peleando esa primera posición con Héctor Ferrer. Al final él ganó por 75 votos, yo quedé segundo. Muy satisfecho. En mi caso particular, ¿verdad? Habían otras dinámicas también, y es que yo estaba corriendo oficialmente para la Junta, pero también ya yo había expresado mi intención de correr en las primarias para gobernador. Sí. O sea, que también indirectamente yo estaba compitiendo contra 15, que eran los 12 con que yo estaba compitiendo, con los 3 candidatos a gobernador, ahora presidente del partido. Así que muy satisfecho. Interesante la dinámica allí. No tengo grandes bases de comparación para decirte si había para mi estándar había mucha gente. Hay otros politólogos que te pueden dar mejor análisis cuantitativo. Había buen ambiente. En cuanto a lo que a mí respecta, yo te diría que lo interesante, y esto también ha sido parte de una estrategia, ¿verdad? Que empezó hace varios años, y era crear, esto de la política es mercadeo, ¿verdad? Crear la demanda para un producto que se llama administrador. Nosotros hemos empezamos hace 2 o 3 años con ese mensaje de que aquí hace falta un administrador. Eventos como los de estos pasados 2 años, donde hemos tenido cantidades de dinero nunca antes vistas, o como yo les digo en las reuniones, desde Guaybara para acá no se había visto un nivel de liquidez en el gobierno de Puerto Rico y de fondos como el que se ve ahora, y simultáneamente no se ven los resultados, no se ve la obra, no se ve la ejecución. Pues abonan al desarrollo de ese mensaje de que lo que hace falta es un administrador. Y entonces, simultáneamente, cuando vas creando la demanda, ¿verdad?, de que la gente entienda que eso es lo que hace falta, pues vas vendiendo tu producto y diciendo, pues mira, Zaragoza es un administrador. En la medida que esas dos cosas hacen clic, ahí la persona está contigo. Y entonces ayer te diría que consistentemente la gente, cuando se me acercaba, lo que me decían, lo que resaltaban era eso. Me decían, usted es el administrador que el país necesita, usted tiene el conocimiento financiero, usted es una persona íntegra, usted ha sido un administrador toda su vida. O sea que te digo, muy satisfecho con el feedback que recibí ayer. Compañero Martín. Sí, oye, ¿y cómo tú ves tus posibilidades de cara al tema de la gobernación a la luz de tus contrincantes? ¿Tú crees que los que hay anunciados, vamos a decirlo así, este muchacho Jesús Manuel, el alcalde de Villalba, la alcaldesa de Morovi, son los 3 que han puesto un poco, han mostrado interés abierto en la gobernación? José Luis Dalmau,
a su manera también. ¿Tú crees que ese va a ser el cuadro final? Sí, yo creo que ese va a ser el cuadro final. Okay. Y yo estoy convencido que ese cuadro final me conviene. Por lo mismo que te estaba diciendo, que les estaba diciendo, ¿verdad? Que en la medida que los eventos en el país siguen abonando al planteamiento de que aquí hace falta, aquí tenemos un issue de ejecución, de planificación a largo plazo, de capacidad gerencial, la medida que esos eventos sigan abonando a ese déficit que tenemos en esa área, pues la política es un asunto de contraste, ¿verdad? Pues me parece que mi figura se fortalece en contraste con estas otras personas, ¿verdad? Una evaluación fría de mi parte. Aquí el experto Fernando, ¿verdad? Este mundo político es interesantísimo, muchas cosas pueden pasar. Me parece interesante cómo hace X cantidad de años nadie hubiese traído en una campaña contra Hernández Colón o contra alguno de estos otros gobernadores que hacía falta un administrador, ¿verdad? Tuvimos uno, ¿verdad? Que entiendo que se distinguió en esa área, que era Sánchez Vilella. No tengo el recuerdo si él se mercadeaba así, ¿verdad? O la gente se lo atribuía ¿verdad? Por su resumen dentro de la administración. Pero todo en la vida tiene su momento, ¿verdad? Y entonces, interesantemente, me parece que las estrellas se han alineado a que esa es la ficha que falta aquí, esa capacidad administrativa, porque de nuevo, oye, la cantidad, y aquí con Catalá, la cantidad de dinero que tiene este gobierno son, además del presupuesto, ¿verdad?, que está a unos niveles históricamente altos, 13,000 y pico de billones. Se estima que los fondos federales son como 120 billones de pesos. Increíble. Y si tú te pones a ver que el presupuesto, Ignacio, de todos los municipios de Puerto Rico juntos no llega a 2,000 millones, no llega a 2,000. El gobernador tiene 60 veces eso en fondos federales. Wow. Y 6 veces y pico en su presupuesto general. Y entonces, y hay esta sensación, bueno, y más que una sensación de que las cosas no se mueven, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al punto y yo hago esa pregunta en todas las vistas de presupuesto que empiezan ahora, cuando en la primera media hora de vista le digo, señor secretario, ¿hay algún monto de fondos federales que está a punto de expirar y que nosotros debemos saber, ¿verdad? Porque no nos coja de sorpresa, porque ese perro nos ha mordido tantas veces. Mira el punto que hemos llegado, que hasta los fondos federales expiran sin usarse. Esta semana salió en los fondos de la WIOA ahora que estaban sin usarse. Juan, como estás recalcando lo de administración, pero déjame seguir en la línea de tu pensamiento. Esta mañana yo estaba leyendo unos titulares en el campo de la salud. Hay más fondos que nunca antes, fondos federales, pero tenemos a los hospitales al borde de la quiebra por falta de pacientes, por falta de inquilinos, diríamos. Los planes médicos controlando quién ejerce la medicina y quién no la ejerce. Planes médicos y grupos médicos, no médicos individuales, grupos médicos. Eso sale en el titular hoy en las noticias. Esos grupos auspiciados o promovidos por las compañías. Exacto. Sí, están en contubernio con las compañías. Eso por un lado en el campo de la salud. Por otro lado, el campo de la educación. Antes que te muevas a educación, yo hice en esa línea una solicitud de información en la Autoridad de Energía Eléctrica de cuánto dinero le debían los hospitales. Le para los pelos a uno. Es una cosa, o sea, eso es una burbuja lo que hay ahí, a punto de explotar. Hay unos balances, bueno, hay uno que salió en la prensa, que es el del Hospital del Maestro, se recuerdan, que no sé si lo discutimos aquí una de las pasadas veces que yo vine, pero sí, una situación caótica en los hospitales. Y en el campo de educación, idem, no lo vamos a repetir, pero el Departamento de Educación con más presupuesto
menos estudiantes, de cerca de 800,000 a 200,000 y pico, y realmente tanto la educación como la salud en Puerto Rico ha habido deterioro, es un desastre. Y educación, y si vas a las vistas que hace María Lourdes con frecuencia, que está a cargo de educación especial, sales deprimido de ahí. Sí. Sales deprimido en esta última que hizo la semana pasada. Pero tú sabes lo que es, Juan, que yo lo he dicho en otras ocasiones, pero es casi una proeza. ¿Cómo es que es posible que tú todos los años gastes más dinero en menos estudiantes y con peores resultados? Sí. O sea, desafía la imaginación. Eso es casi como en violación de todo. Pues tú me dijeras, mira, gastas más dinero, pero las notas están subiendo. O las notas se mantienen igual, pero estamos gastando menos por estudiante, estamos ampliando. Pero es una cosa que tal parecería que como si el dinero fuera contraproducente. Sí, en esa curva de rendimiento que usualmente uno espera, ¿verdad? Que mientras más dinero tú le asignas a una actividad X, pues haya cierta eficiencia. Aquí parece que aquí la curva es hasta la inversa a veces. Como que mientras más llega un punto que mientras más dinero tú pones, empiezas a borrar. Voy a llegar a lo de administrador ya mismo, pero para seguir abundando. Otro titular hoy es que Puerto Rico es de alto riesgo, dicho por los federales inclusive, como congelación a los crímenes financieros, es decir, muy susceptibles a crímenes financieros. Tenemos alrededor de 80 entidades bancarias internacionales o entidades financieras internacionales, cerca de 80, y parece que la ley 22 también estimuló la formación, la ley 22, y los que están cobijados por la ley 22, esos multimillonarios, no son precisamente hermanas de la caridad. Entonces, aquí lo que hay es un desorden brutal. El problema que yo tengo con lo de administrador es que vaya a ser un administrador con las manos atadas. Es decir, que te aten las manos. El sistema, la falta de poderes, esta estructura brutal que hay en Puerto Rico de cacería de gentas, de inversionismo político, de crímenes financieros. Pero también, ¿qué tal? Hay un proceso, o sea, es paralelo, que es aquí hay un desmantelamiento del gobierno. Ha habido un desmantelamiento progresivo, sí, ciertamente, programado. Yo no sé si yo les conté que yo estuve hace unos meses en el Departamento de la Vivienda Federal con la subsecretaria, una señora de las Islas Vírgenes, y preguntando de nuevo el misterio del Triángulo de las Bermudas, por qué los proyectos no se movían. Luego de una amplia conversación, la señora me dice, es que, Mr. Senator, you guys have no government. Ustedes no tienen gobierno. Me dice, you have no government for the ordinary course of business, even less for extraordinary situations. O sea, ustedes están en el hueso. O sea, la gente que están allí en vivienda es un grupo que se ha subcontratado ahora de 100, 200 personas para esta ventana de crisis. Pero dice, ustedes no tienen gobierno. Me acuerdo aquel anuncio antiquísimo de gasolina, ¿te acuerdas que decía, su carro pisa y no arranca? Pues ella me dice que usted no tiene gobierno. O sea, no tiene gobierno para operar en tiempos ordinarios. Para crisis ni te ocupe. Oye, ¿no? y si hay muchos fondos, necesitaríamos ahora más planificación que nunca antes, y la Junta de Planificación la han convertido en un chinchojo. Exactamente. Y viendo, yo uso esto cada rato, mi jefe en la General Electric me han descrito el problema extraordinario. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hay que hacer? Ya estás vamos a asumir que tienes la suerte del lado tuyo, el Partido Popular te dio una victoria absoluta, tienes Cámara y Senado, todo, las dos cámaras. ¿Qué tú harías? Entonces, primero pedía un recuento inmediatamente. Porque la misión que le han encomendado es para hacer lo que Gracias, Fernando. Con eso como pie forzado. Yo diría que tú no puedes empezar a trabajar sin tener un plan. Aquí estamos demasiado acostumbrados a la improvisación. Hay que planificar, hay que tener un mapa de ruta. Y en eso, yo te diría que punta de lanza de eso tiene que ser una reformulación de nuestras instituciones, ¿verdad? Empezando por la Junta de Planificación. Yo creo que he conversado con el profesor también de qué forma podríamos
restablecer, no tal vez con todas las funciones que tenía anteriormente, pero un banco gubernamental de fomento. Hay que nosotros, o sea, el profesor lo discute con mucha claridad en uno de sus libros, Promesas Rotas, sí. Me parece, estoy claro ahí. Promesas Rotas. Y es que las instituciones, o sea, yo soy fiel creyente en esa escuela. Las cosas no pasan por combustión espontánea, ¿verdad? Tú puedes tener un plan, ese plan se puede traducir en una legislación, pero tú necesitas unas instituciones que hagan que las cosas pasen, ¿verdad? Y nosotros, en un momento dado, en Puerto Rico, en los años 40, se creó todo este andamiaje institucional. Para darte un ejemplo, apareció manos a la obra. El concepto, la legislación, entonces se crea la Administración de Fomento Económico, se crea la Compañía de Fomento Industrial, que estaba a cargo de la construcción de edificios para la renta. O sea, tú tienes que tener unas instituciones que operacionalicen. Esto no es solamente con una orden ejecutiva, con una legislación, con un discursito. En esa área de la reformación de nuestras instituciones, yo también estoy convencido de que la Administración de Fomento Económico hay que reformularla, y yo la reformularía como una secretaría de empresarismo, porque yo creo que la función de fomento, como siendo la principal, atraer capitales foráneos, que no significa que lo vamos a abandonar. El capital foráneo sigue siendo importante, es cuestión de un balance, ¿verdad? Así era originalmente, era una incubadora, la Compañía de Fomento Industrial. Pero se apoderó, y ahora el chiste aquí en Atorrey es que para que te atiendan allí tú tienes que llamar en inglés. No. Tienes que llamar en inglés para que te den VIP treatment, para que te traten bien. O sea que aquí hay que planear, tenemos que tener un mapa de ruta, tenemos que repensar nuestras instituciones, tenemos que reconstruir nuestro gobierno. Aquí ha habido una tendencia también en los pasados años a aumentar la subcontratación y bajar la nómina. Todas estas organizaciones de gobierno son organizaciones de servicio, ¿verdad? Y el servicio es una operación intelectual, ¿verdad? De conocimiento, y esa base acumulativa de experiencia y de conocimiento se ha socavado a unos niveles increíbles. Por eso es que la frase de ahorita, que no tenemos gobierno. O sea que aquí hay que hacer varias cosas a la vez. Hay que planificar, hay que hacer una revisión de nuestras instituciones, hay que empezar a reconstruir el gobierno y entonces atender problemas puntuales, ¿verdad? A mí uno que me preocupa muchísimo, y reconozco que tengo el post-traumatic syndrome, es la parte económica. Nosotros estamos en una burbuja, y cuando esa burbuja se desinfle, sí, y aterricemos donde vamos a aterrizar, las cosas no van a estar fáciles, porque hemos ido contrayendo unos compromisos hacia el futuro, nacionales y personales, ¿verdad? Nacionales a nivel de la deuda, con esto de energía eléctrica que viene ahora, va a ser un compromiso nacional, y a nivel personal de cada uno, ¿verdad? Porque nos va a afectar a cada uno. El aumento en los peajes. O sea, aquí ha habido un espiral inflacionario, más una espiral de compromisos a largo plazo, aumentos de los servidores públicos, muy merecidos, pero, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con cautela, porque cuando la nave aterrice, puede que nos quedemos con poca pista para aterrizar. Y no sé, profesor, lo veo ahí meditativo. Bueno, lo que estoy pensando es que parte del mapa de la Junta sería un programa socioeconómico del Partido Popular, que es el que tú estás planteando. Y yo no veo en el Partido Popular ese afán de reforma que tú estás planteando. Lo que veo es un partido conservador, añora el viejo orden, más que un nuevo orden, añora el viejo orden. Sí, hay mucha melancolía. Aún las personas jóvenes como el candidato o el futuro candidato que se perfila como candidato a comisionado residente, y no veo ese
ese dinamismo. Bueno, pero Fernando, unas palabras de ánimo de esas que tú siempre me das. Hay buenas noticias, son las siguientes. Yo le pregunté primero a Juan si él creía que el cuadro de los que sonaban para interesados en la gobernación, si esos son los que iban a hacer, y su impresión es que sí. A mí me parece que la superioridad en términos de capacidad administrativa y de ideas de qué hacer para bregar con la realidad de día en día del gobierno del país y la experiencia tuya sobre esos otros candidatos es de una superioridad notable. O sea, no digo que tú tienes un poco más, no, digo que la superioridad es notable. Y pienso yo que el Partido Popular pudiera optar en los electores, quizás no por el más competente, sino porque encuentran que alguno de esos otros es una especie de líder inspirador. Pero el factor inspiración en tus contrincantes se acerca peligrosamente a cero. Pero peligrosamente a cero. No entusiasman a nadie. En cuyo caso, si tú no prevalecieras en esa contienda, no sería porque es que un gran líder inspirador de una gran eso arropó el país lo siguió, y no sería tampoco porque los electores pensaron que ellos tenían más experiencia administrativa que tú, porque ese no es el caso, sino que sería una señal de deterioro institucional tan profundo que le haría a uno pensar que un partido que en una primaria para gobernador escoge a una de esas otras personas, que pueden ser buenas personas, yo no estoy hablando en ese sentido, que escoge a una de esas personas, siendo como son, por sobre ti, es un partido que no tendría ningún futuro. Así que yo voy a estar muy atento a esa disputa, porque sería una señal positiva del Partido Popular como cuerpo político, como entidad política, una señal futura, escoger dentro de los candidatos que tiene disponibles el que realmente esté objetivamente más capacitado para poder llevar a cabo la tarea. Eso no quiere decir que yo votaría con los populares, sí, no, porque mi discrepancia es con otras dimensiones, no porque pensar. Digo, Ignacio lo tenemos casi convencido. Sí. Sigue, va bien, sigue. Así es que hay que observar ese proceso. Tú eres una persona capaz, inteligente, comprometida, has dado señales de eso en muchas ocasiones, y tienes una idea de por dónde empezar dentro de tu visión de lo que hay que hacer por el país. Yo me temo que cualquiera de tus otros contrincantes, que tendrán sus virtudes, aunque algunos de ellos las disimulan mucho, son personas muy modestas, ¿verdad? Yo no veo en esas personas ningún elemento de renovación, ni de nuevos propósitos, ni de disposición a atacar las cosas desde un ángulo distinto, no he oído nunca por ejemplo, el planteamiento ese que tú haces, en el cual yo coincido enteramente, que a Puerto Rico no le hace falta menos gobierno, lo que le hace falta es más gobierno, pero buen gobierno. Y que el gobierno de Puerto Rico lo han ido ahuecando, como quien le saca la pulpa de adentro a una fruta, y lo que queda es un cascarón vacío, que en un departamento, si tiene que llevar un pleito, tiene que contratar un bufete, porque en la división legal no hay nadie que sepa hacer nada. Cuando aquí había un momento que las divisiones legales de los departamentos había abogados capaces y competentes, y que ahora de momento no. O sea, y eso es como un ejemplo.
un país que no se atreve a contratar la gente de las pruebas PISA, de las famosas pruebas PISA de aprovechamiento, porque temen que los resultados van a ser tan malos que el gobierno va a quedar mal, y es la que usan en todas partes del mundo, aunque no será perfecta, donde tenemos los problemas que tenemos en otras dimensiones. Y francamente yo pienso que cuando veo a los otros candidatos, no veo en ninguno de ellos, francamente, otra vez puede tenerlo secretamente, ningún compromiso con nada que no sea más de lo mismo, con la única esperanza de que de la misma manera que antes eran 4 años para el PNP y 4 años para los populares, 4 años para, pues que ese péndulo que la vez pasada no vino que les llegue ahora y que ganen por default. Pero en términos de unas propuestas concretas, de tener alguna, uno francamente no, a ninguno de ellos se le conoce por nada de eso. Así que yo estaré viendo en el apoyo a tu candidatura cuánto puede haber de salvable dentro del Partido Popular. Vamos a una pausa, amigos, y continuaremos con el salvavidas de un partido político, Juan Zaragoza. Vamos a una pausa. Sí, porque Fuego Cruzado Ternera, gran variedad en 5 Paz 810, canal de nuestra sección. El mejor motivo para levantar humor y curiosidades. Calendario Paz810.com. con Manolco. El corazón son tus redes. De la Arquidiócesis de estrictamente gerencial. Regresamos, amigos y amigas. Estamos con Juan, el compañero del senador Juan Zaragoza, y tengo una duda estrictamente gerencial. Si usted ya está detrás del escritorio en la fortaleza y quiere formar un nuevo gobierno, el material humano, aquellos que van a ser sus tenientes, sus comandantes y sus capitanes, existe en Puerto Rico, ese talento humano que puede echar para adelante un país. Sí. Yo te voy a decir algo arriesgándome a que varios amigos se conviertan en enemigos. Ese talento humano que quiero acerca son menos abogados y CPA y más gerentes de proyectos. Sí, bueno, obvio. Tú necesitas gente, oye, tú que vienes del mundo de la manufactura. Sí, es otro mundo. En el gobierno las cosas no pasan, en las organizaciones no pasan por combustión espontánea. La ejecución es un arte. El hacer que las cosas sucedan es algo científico, o sea, es un proceso. Tú puedes estudiar leyes, puedes estudiar administración de empresas, pero yo, empezando por Fortaleza, fortalecería más la presencia allí de gerentes de proyectos que yo pudiera enviar a las diferentes agencias para que me digan y me supervisen cómo se están moviendo las cosas. Yo soy un fiel creyente en los gerentes de proyectos, pero gerentes de proyectos de verdad, no estos buscones que hay por ahí que salen en todas las administraciones, que tienen un título en lo que sea y van a 3 reuniones y envían 2 memos. No me refiero a eso. Gente, hacer que las cosas sucedan. Gente que se dedican a eso, ¿verdad? Que te pueden coger un proyecto, desmenuzártelo, romperlo en funciones, en tareas, ponerle dueño, ponerle fecha, dar seguimiento, encender esa maquinaria y que eso corra como un reloj. Eso, aquí tenemos un déficit también, ¿verdad? De ese tipo de profesional, no en la isla, sino en las agencias. Descansamos demasiado en el burócrata típico, en el abogado, en el CPA, y no, esos tienen su función, pues, cada uno de esos tiene su función, pero el gerente de proyecto, de verdad que la experiencia que yo he tenido ha sido fantástica. Yo empezaría por ahí, menos abogados y menos CPA y más gerentes de proyectos, para que lograr que las cosas sucedan. Con menos abogados se habla menos y se ejecuta más. Bueno, el gerente de proyecto de la construcción del Caribe Hilton fue Roberto Sánchez. Dile ya. Ah, sí. Es que eso, yo no sé si tú tuviste esa experiencia en GE, o tú estabas en otras misiones más peligrosas. No, yo estaba soldado de fila, más nada. Pero los gerentes de proyectos en la manufactura se usan mucho, y ya se están usando fuera competentísimo de la manufactura, y son gente
que hacen que las cosas pasen. Sí, o sea, no, y te miden por eso. No necesariamente son la gente más simpática, de la más suave, pero se encargan de que las cosas pasen. Cuando la 936 empezó a morirse en Puerto Rico, el talento de nuestros gerentes de planta era tan bueno que yo diría que más de la mitad se unió a la General Electric mundial. 3 de ellos fueron a tener a la China, porque estaban montando las plantas en la China. Me acuerdo uno que era extraordinario, murió hace un año de un ataque al corazón, que en paz descanse. Así que ese talento estaba aquí. Ahora yo no sé si ya está aquí, porque yo no veo... Eso me estaba preguntando yo, con el flujo migratorio que ha habido en los últimos, 10, 15 años, los médicos han reducido notablemente. Me pregunto ese personal técnico intermedio también, como los gerentes de proyectos. Digo, sabe Dios si hay alguna forma que evitar que se vayan. Ahí tiene, muchos salen de la Escuela de Ingeniería de Mayagüez, ¿verdad? Y se especializan. Pero sí, yo estoy convencido de que esa es una herramienta importantísima para que las cosas sucedan en el gobierno. Lo que está debajo de nuestros pies, y yo tengo la habilidad, tú me conoces, hablar con todo el mundo y ser amigo de todo el mundo, no tengo tiempo para ser enemigo, pero en Puerto Rico hay un desencanto con el mundo político across the board, hablando rojos y azules, porque esos son los que están en el poder. Yo no veo pasión por ninguno de los dos, de ningún partido, no hay confianza. Mi vida va a seguir igual o se va a poner peor. Por tanto, si mi hijo se va para Kentucky, qué bueno que se fue. Es un síndrome fatal para un país, fatal. Y no veo solución. O sea, no veo que de aquí a 2 años va a estar mejor. Puede ser que estemos peor. Y como tú dijiste, si se rompe esa burbuja que estamos ahora navegando en ella, va a ser muchísimo peor. Es cuando se pierde la esperanza. Ahora mismo, yo diría que Puerto Rico padece de eso, falta de esperanza, de confiabilidad. Yo te elijo a ti y cuando yo me acuerdo por las noches, yo sé que tú vas a hacer lo mejor por el país, aunque te equivoques. Eso no existe. Con lo que estaba diciendo Fernando fuera ahorita de las definiciones de pobreza, ¿verdad? Que a veces caemos en estos análisis simplones y decir que el joven que anda por ahí con tenis de 400 pesos y un celular y tiene un plasma en la casa no es pobre. Sigue siendo pobre. Pero sí, en la medida que tú no tengas oportunidades, que tú estés condenado ahí, a que no haya forma de sacar los pies del plato, que ese ambiente sea como un pulpo con sus tentáculos, que cuando tú estás tratando de sacar la cabeza del agua te jala por las patas. Eso es pobreza. Que cuando vas a un sitio y dices, ¿y dónde tú vives? Pues residencial tal, ya tienes 2 strikes. Bueno, ¿sabes? Esa es ahí sí que tú pierdes la esperanza. Ahí sí que estás bregando con unos seres humanos que, ¿verdad? Que pues muchas cosas son posibles, muchas cosas malas son posibles que surjan de ahí. Sabía que esta pregunta iba a llegar y ya llegó. ¿A quién va a nombrar Zaragoza de gerente del proyecto para lograr la descolonización? Era cuestión de tiempo, esa manzana se iba a caer y ya llegó por escrito, así que no fui yo, compañero. ¿Qué gerente usted va a nombrar? Ese proyectito es un proyectito más complejo. Hay que buscar a alguien que sepa inglés. Y ahí eliminaste un montón. Sí. No. Ya eso es un... Pero fíjate, es que yo creo que vital para la descolonización es reconstruir el país. Eso nos conviene a todos, no importa la alineación política. Ahora mismo hay aquí un grado tan alto, casi rayando en el vicio, de la dependencia en fondos federales, que me parece que nos incapacita a mucha gente para realmente pensar objetivamente y tomar unas decisiones sobre el futuro del país, ¿verdad? Recuerda cuando uno lee la historia de la emancipación de los esclavos aquí y en Estados Unidos, cómo en ocasiones se emanciparon y el esclavo no se quería ir de la casa, no se quería ir de la finca, ¿verdad? Porque, oye, si tú me das ese sentido de seguridad y aunque me tengas en un ranchón viviendo, me das una comida al día y me das agua y me das un trapo para vestirme, pues bueno, de momento me dice estás libre, síguelo. Pues digo, espérate. Hay un susto ahí por ahí. Sí. O sea que yo creo que nos conviene a todos un plan de reconstrucción del país para ponernos sobre nuestros pies.
y luego entraría en la cuestión del estatus. Y luego entraría en la cuestión del estatus. Digo, se pueden hacer las cosas simultáneamente, ¿verdad? Ir adelantando unas gestiones. Pero lo básico es dónde estamos económicamente. Sí. A mí me parece que no podemos desligar esa dependencia. Y es que la veo cuando hablo con la gente en la calle, la veo, y especialmente en momentos como ahora, que hay tanto y tanto dinero corriendo en la calle. Y cuando tú ves esos presupuestos, 90% del presupuesto de vivienda residenciales públicos, eso es fondos federales, la tarjeta de la salud, el PAN, o sea, es una cosa. Pero fíjate, Juan, esto lo hemos dicho aquí muchas veces y a mí me gusta repetirlo. Esta dependencia, esta ayuda, sí, la ayuda eficaz es la que se hace innecesaria, sí, pero esta ayuda refleja debilidades sistémicas, pero es a su vez debilitante porque torna a la gente inútil. Es una espiral. Es como el adicto. El adicto se torna inútil, es una adicción a la ayuda. Y ahí el problema del estatus está presente también. Por ejemplo, cuando hicieron los estudios de viabilidad del superpuerto, el que lo hizo, que se llamaba Frankel, de acuerdo, sí. Señaló. ¿Eso fue bajo Hernández Colón o bajo? El estudio lo hizo bajo Rosselló. Bajo Rosselló. Y señaló el estudio, el Frankel, que era un norteamericano, que tenía varias restricciones, que había que bregar con ellas: el sistema aduanero norteamericano, las leyes de cabotaje, la incapacidad de hacer tratados internacionales para el buen funcionamiento de ese aparato, que podía ser, estando Puerto Rico en una justa comercial tan importante, pues algo, una herramienta, una buena herramienta para lo que tú estás planteando de desarrollo, pero estaba restringido por el sistema. Así que a veces esa dependencia está, la fragua de la dependencia es el propio sistema. Sí. Compañero, sí, y tú en uno de estos, no sé si fue en ese mismo libro, desarrollas muy interesantemente también ese concepto de que las ayudas, las más eficaces son las que se tornan innecesarias, no al revés, ¿verdad? Y ejemplo de eso también es todo nuestro sistema de exenciones industriales también, ¿verdad? Y contributivas. Fernando, sí, bueno, que también claro, con el correr de los años la política aquí en parte se convirtió en una carrera de quién conseguía más fondos federales, ¿verdad? Quién prometía más, y todavía sigue siendo el PNP. Todavía su fundamento programático número uno es que con la estadidad viene la plenitud de los fondos federales, y muchos dirigentes populares el argumento de que, oye, y con el ELA también han ido viniendo, y quién sabe si algún día los tendremos todos. Y yo cuando oigo eso, lo que digo es, pero esta gente no sabe que en el sur del Bronx aplican plenamente todos los programas federales. Y en el barrio más pobre de Boston, Roxbury, que yo conozco porque trabajé allí, aplican todos los programas federales. Esas áreas en Apalachia, por allá, sí, están donde están, aplican todos los programas federales. O sea, allá resultaron un elemento paliativo para unos sectores de la población que por las razones que fueran habían quedado atrás. Cuando de momento se decide tratar de que esos programas vengan y se apliquen a Puerto Rico, lo que hicieron fue romper, desbaratar el balance y el equilibrio de una economía que estaba en desarrollo interno, y sustituye por vía del aumento en el consumo, que no tiene que ser a cambio de trabajo. Y entonces lo que va a pasar con el tiempo es que Puerto Rico empieza a adquirir las características sociológicas de un gueto, igual la baja participación laboral, alta tasa de criminalidad, descomposición familiar, todo lo que pasa cuando las comunidades pierden el vínculo con el trabajo. Claro, qué fácil es decirlo con la boca de un mamey, pero uno hubiera pensado que el liderato puertorriqueño de la época,
que creía en el vínculo con los Estados Unidos, hubiera dicho, mira, si quieren ayudarnos, dennos unas ayudas programáticas, no me lo den en dinero de consumo, por favor. Esa asistencia, si es para promover el desarrollo económico, encantado de la vida. Como dice Paco, quizás con el tiempo entonces ya no vamos a necesitar, pero si como el modelo fue el modelo de tratar a los puertorriqueños como si fueran de los que se habían quedado atrás, claro que en Estados Unidos eran el 10% de la población y en Puerto Rico el 50%. Entonces el proceso mismo definió a Puerto Rico. Y entonces pues ahí nos quedamos con esa tasa de participación de 45%. A eso después se le añadieron otro montón de problemas. Por eso nosotros, cuando hemos trabajado con el tema de la transición a la independencia, siempre hemos visualizado la idea de que en su momento esas transferencias federales sean fundamentalmente por la vía de dinero para la promoción del desarrollo, porque si no nos sacamos los pies del hoyo nunca. Una vez que nos definimos como que somos un país cuyo principal ingreso son las transferencias que nos llegan porque somos pobres, pues de eso vivimos, de ser pobres. Todo se desvirtúa, claro. Llegamos al punto de que celebramos la apertura de una mega tienda como si eso fuera desarrollo económico. Sí. Porque eso se da aquí nada más. Los gobernadores van y cortan la cinta. Y los mejores momentos del desarrollo de la economía de Puerto Rico, con sus deficiencias y dificultades, fueron en un momento donde eso no existía. O sea, el dinero federal no tenía un efecto distorsionante sobre los incentivos de la gente para unirse a la fuerza de trabajo y aumentar su productividad. Fíjate, la década en que la economía de Puerto Rico tuvo unas tasas de crecimiento más altas fue la del 60, y los fondos federales equivalían al 5% del ingreso nacional bruto. Ahora están por el 20 y pico, ahora están por el 40. Están por el 20 y pico en años regulares. Estos años no han sido regulares por las ayudas de emergencia de los huracanes y de los sismos y demás. Sí, no es recurrente. Y del COVID. Pero no hay correlación entre cuantía de fondos federales y desarrollo. Sí, no, al contrario. Puede ser que, como decíamos ahorita, hablando de educación, que la curva empieza a virarse, que es contraproducente. Sí. Tú ves futuro. Recuérdate que la edad de nosotros tres, los próximos 20 años son bien importantes, pero bien extremadamente importantes. Por tanto, bueno, que acuérdate que de la cepa que viene Fernando, sí, no, eso, 40. Con una excepción aquí que son 40. Pero yo miro al horizonte y veo la mejor de la inquietud intelectual tuya, tu ganas de hacer algo. Pero eso va a tomar 5 o 10 años si se empieza hoy. Primero hay que ganar las elecciones, que de aquí a 19 o 8 meses. Luego estar seguro que tienes mayoría en las cámaras, porque si no la cosa chiquita bloquea eso. Entonces, yo estoy mirando un horizonte con gafas de esas marinas y no veo ningún otro barco, nada. Veo lo mismo o peor cuando se rompa la burbuja, que eso va a llegar de aquí a 2 o 3 años, según aquí el compañero Catalá. Eso va a llegar. Entonces, pues, ¿qué consejo uno le dice a los jóvenes que consiguen un empleo en Kentucky? Pues acaba de irte, muchachos, no tiene chance. Yo tengo 4 de 4, New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas. Veo que la vida está tan bien para ellos en sus respectivas profesiones. Aquí no tendrían esa oportunidad. Entonces uno se va deprimiendo. Yo creo que yo estoy en esa etapa de la vida. Me voy deprimiendo porque no tengo esperanza. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico básicamente no tiene esperanza. Necesitamos alguien que por la razón que sea me dé algo de esperanza. Y tienes la sospecha de que el alcalde de Morovis o la alcaldesa de Morovis no es esa persona. ¿Tienes esa sospecha? No, yo no la conozco. O la de Villalba. Tampoco conozco el de Villalba. No sé, pero es que no veo a nadie en el horizonte. O sea, cuando uno está en la marina y uno está buscando al enemigo, tú buscas, porque todos los barcos tienen chimeneas, tú buscas
a ver si en el horizonte ves un poquito de humito, que eso detrás del humo viene un acorazado. Pues yo miro y no veo, veo el horizonte, y entonces a la edad de nosotros dice, pero ¿será que esto es el resto de la vida nuestra? Es deprimentísimo eso, deprimente. Lo cierto es que ese es un camino largo. O sea, esto no se resuelve en 4 años. No tiene que ser un plan de 10 años por lo menos. Estoy de acuerdo. Y un poco la línea que decía Fernando ahorita, no me acuerdo si en o fuera del aire, y es que el reto que yo tengo es también convencer a mi gente de que ese es el camino correcto. Sí. La guerra empieza inside. Interna. Sí. Wow. Sí. Pero mira, frente a tu pesimismo, que sí, aunque hay quien dice que un pesimista lo que es un optimista bien informado, pero tu pesimismo es absolutamente cierto de que no hay solución mágica y de que no vamos a ver una transformación en Puerto Rico, pero para desarrollar un ánimo y un espíritu nuevo en el país, lo importante es que la gente perciba un cambio en la dirección. La gente va a saber el día que ha habido un cambio de dirección, aunque sepa que va a tomar un montón de tiempo en lo que sale del bosque, pero de momento te das cuenta que la ruta aquella que llevábamos, aquel viejo camino por el mismo sitio, que ya acaba de virar. Es verdad que estás en otro camino y que hay todavía bosque, pero que estás en otro camino. Y a la gente no le toma mucho darse cuenta el día que tengamos un gobierno que yo espero que sea dirigido por Juan Dalmau, pero vamos, ya veremos qué nos depara el destino. El día que el país tenga un gobierno que no solamente anuncia una nueva dirección, sino que toma un número básico de decisiones iniciales, no van a ser todas el mismo día, pero no va a tomar mucho en lo que la gente se da cuenta de que algo aquí cambió. Hay alguien que va en una dirección distinta. Esto no es a lo que veníamos acostumbrados hace 40 años. Si esa persona surge, se lleva el país detrás de él. Bueno, claro. Porque estamos todos buscando a esa persona, todos, Puerto Rico. Yo conozco, tú conoces mis amigos, de anárquicos, fascistas, yo conozco todos, y todos están buscando una esperanza, y eso ahora mismo no existe. Y fíjate, y está diciendo Juan que él se quiere ofrecer para eso. Es un camino distinto que yo visualizo, pero eso es otro tema. Pero que desde el punto de vista en su momento de que la gente pueda coger ánimo, va a depender fundamentalmente de eso. Cambio de dirección, como tú dices. Otra vez, parte del problema en el Partido Popular y en el PNP, parte del problema es el siguiente: que el condominio está en ruina, la piscina sucia, la casa despintada, el aire acondicionado no funciona, el contrato del tipo del elevador es el más caro y es con el primo del administrador, y eso quien lleva, y entonces ¿quién está administrando el condominio? 2 facciones de la misma junta por los últimos 40 años. Entonces llega un momento en que alguien dirá, oye, ¿no será mejor salir de la junta de directores esta que tenemos? O sea, eso no quiere decir que no puede salir alguien que sea una figura de renovación auténtica dentro de las viejas formaciones. Pero lo que te quiero decir es que la gente, cuando ve al Partido Popular y al PNP, si se entusiasman con ellos como partido, no creo que sea porque les han planteado realmente una nueva dirección. En el caso del PNP tiene mucho que ver con que son estadistas. Y entonces, pues buenos o malos, pues por lo menos la posibilidad de la estadidad y los chavos federales. Y en el caso del Partido Popular, pues porque han sido la otra alternativa de poder y porque además hay algo de que todo tiempo pasado fue mejor, un montón de conjuntos de circunstancias, pero fundamentalmente la idea de que como el poder ha estado cerca y lo han podido tener, que por lo tanto la teoría es que es una posibilidad y que por lo tanto pues eso un poco mantiene a una gente agrupada, pero que realmente estén ilusionados o comprometidos con la idea de un cambio de camino, un cambio de rumbo, eso todavía no se ha, donde se ha materializado de manera obvia
en la votación de Victoria Ciudadana y del PIB. Eso iba a decir yo. O sea, ahí se ha manifestado. Ahí se demuestra que hay descontento. Eso es una gente que hace 5 años no hubiesen soñado nunca votar con un partido que no fuera popular. Así que por lo menos a nivel de análisis de síntomas, ¿están ahí? eso es un síntoma de que la gente no solamente se le queja a la esposa o al esposo, sino que dice, oye, el día, y cuando voy a votar, ya no voy a votar por los de siempre, voy a votar por otra alternativa. Por otra alternativa. Esos son señales de que la gente está buscando. Están buscando que han perdido algunos miedos ancestrales. Sí. El que la encuesta del Nuevo Día te diga, por ejemplo, que mientras la opinión favorable del Partido Popular es de 23%, la de Juan es de 19%. Sí. Cuando hasta el otro día Juan era un temido líder comunista. Sí. Que iba a llevar al país a la ruina. Así es que hay señales por ahí, y hay sin duda alguna en el país un profundo desasosiego. Otra vez, el problema principal que tiene el Partido Popular, porque el PNP siempre sacan a pasear el santo de la estadidad y juegan al factor miedo. El Partido Popular ya no tiene santo que pasear, porque Lela ya no... Alguien podrá decir eso es lo que hay, y eso es lo que hay, pero pasearlo como quien pasea el santo es un poco difícil porque está bastante agolpeado, y por los mismos americanos. Entonces pues ese descontento internamente surgirá una figura. Bueno, Juan se está ofreciendo para hacerla, es una alternativa, pero yo lo que te digo es que los otros que se han mencionado me parece a mí que son la repetición de la fórmula de siempre. Juan, de más está decir que yo espero ver humo en el horizonte, una esperanza un día de esto, aunque sea chiquitito el humo, pero quiero ver. Pero que no sea que el barco se está quemando. Está bien. Un placer como siempre. Un privilegio, que bueno. Estar con estas dos figuras importantes. Sí, dos heavyweights. Sí, que disfruten cantidad con ellos. Muchas gracias, Juan. Especialmente con las ocurrencias de Fernando. No, sus palabras de ánimo. Hermano, como siempre. Hasta mañana. Gracias.